interesante, tanto para las madres como para los maestros, todo lo que tiene que ver con la educación. Hoy vamos a hablar de las habilidades del aprendizaje y también vamos a hablar de PEI y los beneficios que da este instrumento. Y para este tema tenemos una invitada muy especial que es Edu del Villar. Ella es psicóloga escolar y también ella trabaja actualmente en el Colegio PEI y es una chica que de verdad es muy especial en cuanto a todos estos temas que tienen que ver con el aprendizaje y los niños, y por eso quise que ella viniera con nosotros a compartir todo ese lindo conocimiento que ella tiene. Bienvenida, Edu. Gracias, Kenzie. Estoy muy agradecida de estar aquí. Gracias por esta oportunidad. Realmente es una bendición verte con este ministerio tan lindo que lleva información y contenido bueno, integral, así como se llama el programa, y que Así es. realmente es bíblico, que así que Amén. edifica a todo el pueblo de Dios. Y yo estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Nosotros también, me digo nosotras porque realmente somos un equipo y de verdad que eh, yo siempre me siento feliz cuando personas como tú y otros invitados que hemos tenido están dispuestos a venir al programa y compartir sus conocimientos, sobre todo así como tú decías, desde la base bíblica, que es la verdad. Por eso mi eslogan es un espacio que busca edificar tu vida desde la verdad. La verdad es la palabra de Dios, la verdad es Jesucristo, la verdad es el Señor. Todo lo que conlleva lo que es de Dios, esta es la verdad. Y por eso siempre todo lo que nosotros vamos a traer acá siempre va a estar filtrado a través de esta verdad, que es el Señor. Entonces, Edu, empezando nuestro tema del día de hoy, que es las habilidades del aprendizaje, que también tengo yo el tema junto a ti, que te decía que quería que me acompañara en el día de hoy también, porque tú tienes mucha experiencia en relación a lo que es el instrumento PEI. En una ocasión, Lizelot y también otra compañera, Alia Libby, creo que así es que ella se Sí, llama, sí. ella estuvo con nosotras tratando este tema, pero quise volver a traerlo. ¿Por qué? Porque es bueno que nuestros oyentes, siempre nuestro objetivo es que se orienten, que se edifiquen, y yo quiero que ellos sepan que existen este instrumento, esta Esa herramienta herramienta. para Ajá. ayudar a sus hijos, para ayudarse aún ellos mismos, porque también, como me decía, sirve para los adultos y Así ciertamente es es. así. Pues cuando yo realmente hice el curso me di cuenta cuánto me ayudó, y yo Wow. quiero que también nuestros oyentes sepan y cada día se orienten más que este instrumento, esta herramienta es muy buena para el aprendizaje. Y yo quiero que ustedes sepan cómo es, en qué consiste, o refrescar la memoria a aquellos que recuerdan de qué es PEI, y también lo que tú vas a tratar el día de hoy, que son las habilidades del aprendizaje, que van muy de Sí, la mano uno del otro. exactamente. Que Así va muy que de la mano. adelante, vamos a iniciar con tu tema, Edu. Bueno, pues este es un tema que quiero solamente usar para motivar a padres y a maestros y que traiga un poco de curiosidad en ellos para que puedan implementarlo. Sin duda, este año escolar, a quien sea que se le pregunte, tiene su eslogan, tiene su lema, es el año de los retos, aunque a mí me gusta llamarle el año del aprendizaje y de la renovación, ya que todos los agentes que van a intervenir y que están interviniendo en la educación nos hemos visto obligados a cambiar y a Así es. renovar nuestro pensamiento a la hora de enseñar. Ya algunos han empezado la carrera, yo soy uno de esos docentes que tengo ya 8 semanas enseñando y me he encontrado con un abanico de muchas emociones y aventuras, algunas victorias, otras frustraciones, Y pero muchos que retos. muchos retos de la mano de compañeros que te alientan, que te dan una palmadita y el Espíritu Santo ahí recordándote el propósito por el cual tú estás enseñando. Así que otros ya se van a aventurar a iniciar el 2 de noviembre
y es bueno que escuchen perspectivas de personas que ya arrancaron y les sea útil y también de motivación para arrancar y hacerlo bien. E incluso aquellos que ya empezaron pueden seguir reformulándose como yo hago, que cada semana es un nuevo aprendizaje. Pues este tema no es nada complicado y seguro que muchos ya lo han escuchado antes, las habilidades de aprendizaje. Y la idea está en que como este año es diferente en gran medida, una de las grandes diferencias es que el tiempo que pasamos enseñando a nivel virtual no puede ser y nunca será el mismo que de una clase presencial. Entonces, la educación virtual no es lo mismo que la educación presencial para nada. Tienes ciertas similitudes, pero tenemos que tener este enfoque claro porque, aunque suene redundante, en el caso de mi experiencia, yo tenía un concepto antes de iniciar y durante el proceso me di cuenta de que tenía que hacer ajustes Así es. para poder pues, que sea un proceso de disfrute para mis estudiantes y también para mí como maestra. Entonces, esto tenemos que tenerlo claro, no es lo mismo. Y en cuanto al tiempo, una clase virtual, lo máximo que puede durar son 45 minutos y esto puede variar según la edad de los estudiantes. Y también está que las horas que se tomaban de clases en el colegio presencial, unas 6 horas, ya ahora virtual, lo recomendable es que sean como 4 horas con intervalos de tiempo que puedan tener recesos pequeños de 15 minutos, no un gran receso como hacíamos presencial, un gran recreo, sino pequeños momentos después de cada materia que permita que los estudiantes se alejen de la pantalla, puedan tomar agua y prepararse para la próxima clase. Tú Pues, sabes, ajá, que tú mencionaste un punto que yo pienso que todo maestro y los padres que ahora estamos educando debemos tomar en cuenta y es que el aprendizaje debe tener como entusiasmo, sí, 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 donde los niños deben sentirse cómodos. Cuando ese aprendizaje es a través de ese entusiasmo y algo que se sienta bien y cómodo, ese aprendizaje queda más marcado, es así, se sí, sí. aprenda más fácil. Mientras el aprendizaje sea forzado, incómodo, disgustado, frustrado, esto va a ser una botella que Así se va a es. entrar para poder cumplir con los requerimientos en el momento, Momentáneamente, ajá, exactamente, pero ese aprendizaje no se va a fijar. así Es es. bueno que ese aprendizaje lleve entusiasmo, lleve como esa alegría, como ese deseo de esto que estoy aprendiendo. Así Y es es. algo que un reto tanto para el Para padre los, como para el para el profesor que sea docente. entusiasta, porque a veces los niños tienen como ese bloqueo, como, ay, no me gusta, o ay, esto está como un poco aburrido, Yo quiero ir ay, a yo la no quiero escuela, estudiar. yo no quiero estar aquí en la casa, yo quiero abrazar a mi profe. Así es. Es así, y queremos tener profesores saludables que no estén agotados en extremo, estudiantes motivados y padres también. No queremos padres los pobres alocados que no sepan qué hacer todo el tiempo allí en la virtualidad y por eso necesitamos tener precaución con el tiempo que le dedicamos a las clases virtuales. Y esto puede causar un poco de depresión en el maestro porque dirá, tengo menos tiempo para dar clases, ¿cómo voy a abarcar todo mi contenido? Sí, así es. Y aquí es donde el profesor tiene que tomar un tiempo, mente en blanco, frío, sentarse y comenzar a bosquejar y pensar en lo que verdaderamente importa. Y decir, bueno, voy a hacer un cuadro comparativo, un esquema, donde ponga cuáles son esos temas indispensables, esos temas que para que mi estudiante sea aprobado y pase al siguiente nivel, son indiscutibles que tienen que darse, pero también cuáles son esos que no se necesita tanta rigurosidad y que el profesor Exactamente. pueda dejar a un lado momentáneamente o que ni siquiera tenga que dar durante el año escolar, porque podemos decir, yo tengo que darlo todo, todo es importante y yo sé que no todo es tan importante, porque hay contenido que en años anteriores han visto recurrentemente
que no tenemos que enfatizar tanto o que en un futuro curso lo van a ver con mucha mayor profundidad. Pero para que el profesor tenga esta flexibilidad, necesita haber una comunicación institucional, una confianza con sus compañeros de trabajo, que tenga la libertad de hablar con el profesor anterior. Mira, quiero hacer esto, cómo vienen mis chicos, me gustaría que vinieran así o así, y también hablar con el profesor siguiente. Mira, este contenido no lo voy a tomar en cuenta este año porque yo entiendo que en tu grado lo pueden tomar mejor. Y así el profesor va bajando la ansiedad de que tengo poco tiempo, tengo que enseñar mucho. No, me voy enfocando en lo que importa. Y de todo eso no podemos dejar afuera nuestro tema. ¿Qué habilidades va a enseñar ese profesor este año escolar? Estas habilidades de aprendizaje que van a acompañar al estudiante durante toda su vida. Y es lo que tú mencionabas, que la educación no es acumular contenido, no es eso. Eso es lo que suele suceder, Edu. Una de las cosas que pienso que debemos enseñar es aprender. Aprender, valga la redundancia. Porque realmente, yo te voy a decir, y yéndome a mi pasado y a lo que como estudiamos, mayormente la gente lo que hace era embotellarse la clase, simplemente para pasar ese examen, ese curso, y cuando ahora nos pudieran preguntar sobre cualquier tema de esos, y de verdad que uno dice, bueno, yo sé que lo pasé, yo sé que lo vi y yo sé que aparentemente lo entendí en el momento, pero ese conocimiento no es un conocimiento, vamos a decir, verdad, no es algo verídico en nosotros. Algo que trasciende. Exacto, que es lo que vamos a hablar precisamente el día de hoy con el instrumento que vamos a hablar más adelante, cómo esto trasciende. Es necesario que el aprendizaje trascienda. No se quede ahí, porque cuando trasciende es donde realmente hay un verdadero aprendizaje. Exactamente. Cuando nosotros podemos explicar algo, como escuché en una ocasión a alguien decir, hasta un niño de 6 años lo puede entender, realmente es una verdadera explicación, porque es algo que hasta el más sencillo, el más pequeño puede entenderlo. Así es. Y es ahí donde nosotros debemos llegar, las personas que trabajan como tú, enseñando, nosotros como padres que también tenemos que enseñar. Bueno, yo pienso que de una forma u otra todo educamos, porque ejercemos liderazgo, ejercemos autoridad y donde quiera enseñamos con nuestro modelaje, con nuestra manera de transmitir nuestras ideas, nuestras informaciones. De toda esa forma nosotros vamos enseñando y si nosotros podemos hacerlo de forma eficaz, entonces va a llegar lo que nosotros estamos logrando el propósito. Exacto, así es. Y con esto de estas habilidades de aprendizaje, tenemos que entender que el contenido debe de ser una excusa, no el fin. Y la idea es que estas habilidades permiten que el estudiante y cualquier persona, también se conocen como estrategias o técnicas de estudio según el autor, va a permitir que cualquier tarea en la que se enfrente una persona, una tarea de aprendizaje, pueda entonces realizarla de manera automática, de manera natural, es decir, sin ninguna complicación, sabrá qué hacer, y eficiente. Eficiente quiere decir que es oportuna y a tiempo, en el momento adecuado y a tiempo. Y estas habilidades a veces se quedan a un lado y los profesores no se sientan y planifican y dicen, bueno, voy entonces a enseñarles a ellos a ser pensadores críticos. ¿Cómo voy a enseñarles a que tengan buenos argumentos? ¿Cómo voy a enseñarles a hacer preguntas inteligentes? Nos quedamos solamente enseñándole, la célula es esto. Y anótelo en su cuaderno y pínteme una célula y expóngame una célula y célula, pero... Y dibuje una célula. Y dibuje una célula, pero hagamos debate. ¿Cómo enseño a debatir, a hacer argumentos que sean sólidos y también
que no ofendan a mi compañero, porque tampoco es una discusión alocada, sino que tenga un orden lógico. ¿Cómo le enseño a hacer lluvia de ideas? Esto que te estoy diciendo son habilidades de aprendizaje que lamentablemente dejamos a un lado, y quizá con esta virtualidad la cabeza la tenemos así de que yo no tengo tiempo para inventar más nada, pero esto es lo que trasciende, porque esto lo va a usar en todo el año escolar y fuera de la escuela, que le va a hacer una persona más competente, que no importa el contenido que le llegue a la mano, va a saber resumirlo, analizarlo y usarlo para su conveniencia. Así no va a tener siempre a un papá detrás. Tú tienes que estudiar, o que solamente se acuerde de estudiar cuando encienda la computadora con la profesora a tomar clase, sino que va a ser un aprendiz para toda la vida, que ame el conocimiento, descubrir cosas y saber qué hacer con esa información. Y ese es el enfoque de las habilidades de aprendizaje, y que tanto padres como profesores pueden aplicar, y los padres pueden hacerlo de una manera sencilla y sutil. No tienen que irse muy lejos con teorías y demás. Hay habilidades muy fáciles como la lectura efectiva. Yo Que, pienso que esa es la base. La base del aprendizaje en sentido general es que nosotros logremos poner esa pasión en los niños por la lectura. Porque sí, conozco personas, Edu, que no han estudiado, sin embargo, son amantes de la lectura y son personas, mira, extraordinarias y que han sí. logrado mucho éxito en su vida, porque la lectura lo llevó al aprendizaje y al conocimiento que necesitaban, aunque no fueron a una escuela. Exactamente, o que no tuvieron un título, y no estamos desmeritando para nada Claro, así es. esto, sino que lamentablemente hay muchas situaciones de personas que tienen muchos logros y no entienden del todo lo que leen, y no saben qué hacer con esas informaciones. Entonces, ¿cómo yo creo ese hábito en mis hijos? ¿Cómo yo hago que esta habilidad sea algo natural? Y a veces hay padres que dicen, yo nunca hago eso, ahorita me pongo yo a leer y mis hijos hasta se ríen de mí, mis familiares comienzan a criticarme. Bueno, ahora se está privando en intelectual ahora. Olvídese de eso y renueve su mente. Y poco a Claro. poco comenzar a tener, usted como padre, modelar esto. Mi tiempo de lectura innegociable. Que los niños comiencen a verte. Oye, pero mami está muy sumergida allí. O papi está muy sumergido en eso todos los días religiosamente. Igual con nuestro hábito de lectura de la palabra de Dios. Amén. Así es. Y ojo Debe ser acá, algo. un hábito, Amén. y que tenemos que tener cuidado, que a veces decimos, bueno, yo hago mi devocional con el celular, o leo, me instruyo fuertemente con el celular, pero el niño no está viendo que usted está estudiando con el celular. El niño Ese interpreta punto, qué bueno que tú mencionas eso, porque ahora casi todo lo hacemos a través del celular del celular. y los niños asumen que no es eso. Que no es Quizás hasta tú trabajo. puedes estar trabajando a través del celular porque tu trabajo conlleva esto, que tú estés conectado y te es más fácil a través del celular, pero los niños no están viendo eso, que estamos o leyendo la Biblia, o que estamos estudiando Nada de eso. inglés o que tú estás trabajando, no lo están viendo. Ellos piensan que tú estás, vamos a decir, chateando. Así Chateando, es que yo lo veo. jugando como ellos juegan, porque ellos Exacto, lo usan para jugar el celular. Y así es. algunos grandecitos tú le puedes decir, no, mi vida, yo estoy trabajando, yo estoy trabajando. Y eso también es muy abstracto, dependiendo de la edad, ¿qué es trabajar? Sí, Entonces así ellos lo es. ven, no lo ven como, o sea, no es válido del todo que estés leyendo en el celular si tú quieres comenzar a fomentar esta habilidad en tus niños. Entonces comienza a usar papel, o sea, libros físicos, que leas, que subrayes y que te hace bien a ti también, porque nuestros ojos están sufriendo fuertemente. Sí, así es. Nuestro cuerpo, los músculos de la espalda, todo el tiempo así, tenemos que estar agachados viendo la pantalla, ya sea del computador, ya sea del celular, y también estamos sufriendo en nuestra salud física, y que eso luego se va a retornar en detrimento de nuestra salud emocional. Entonces, Así es. a comprar libros, a tener proyectos, a comprarle su librito a ellos, a tener un día que no solamente sea comprar juegos
o solamente comprar comida en el supermercado. Vamos a dedicar un día a ir a una librería, Claro simplemente a que sí, ver, a ojear, así es. a escoger un libro porque sí. Y no tengas temor, no, que mi niño no sabe leer, no importa. Hay muchos libros con muchas imágenes fantásticas, geniales, que aunque el niño te ponga el libro al revés, lean juntos y luego hagan preguntas, hasta de cosas muy sencillas, de qué color es el cielo en esta imagen, y comienzan a preguntarle al libro. Y esto que se ve muy sencillo en niños de 3, 4 años, es lo que tú estás construyendo para el futuro de un ávido lector, que cualquier libro que le llegue a la mano va a obtener un aprendizaje de él y no necesita siempre a un profesor o a un papá diciéndole estudia, estudia, sino que lo hago por disfrute, lo hago porque lo disfruto. Entonces hay otras maneras también de promover esta habilidad de la lectura efectiva, crear proyectos como construir nuestra propia biblioteca personal en casa, ver, luego de leer un libro que tenga una película, que eso hay muchos, tener esa meta, leemos el libro y luego vemos la película y criticamos. Eso es también para los niños un poco más grandes y los adolescentes. Pero de todo esto que yo te digo, podemos empezar muy bien, pero la esencia está en la consistencia, que esto se pueda volver un hábito y se mantenga. Y aquí los padres tienen que ser fuertes. Pero no podemos dejar a los profesores afuera. Tenemos los profesores, principalmente los de lengua, la tentación de decir que leer en clase es pérdida de tiempo, que lean en su casa. Pero no es así. El tiempo que tú sacas, por lo menos 1 hora a la semana, de leer con tu grupo, con tus estudiantes, que te escuchen a ti leer, que le pongas la emoción, es un tiempo que tú tienes que atesorar, porque es muy posible que es el único momento en que ellos lean, en verdad, contigo, y tú seas un ente que promueva este hábito por la lectura. Así que no se pierde tiempo leyendo. Esos 45 minutos que vas a pasar en Zoom de la semana, cuando te toca dar clases, saca un día de lectura, los 45 minutos enteros, quizá 30, que ellos escuchen leyéndose entre ellos, que discutan preguntas y comentarios entre ellos, lo cual va a hacer que le dé más sentido a la lectura. Así que también esto es muy útil para el profesor, sin duda alguna. Así que, Pienso que sí, que definitivamente tanto los padres en casa como los maestros deben siempre incentivar a la lectura, a esa lectura comprensiva, analítica, crítica, porque como hablábamos hace un momento, el asunto no es de que el niño lea y leyó, pero entiende lo que lees. De hecho, hay un versículo bíblico que le dijo Felipe al eunuco, entiende lo que lees. Es importante porque si tú lees pero no entiendes lo que estás leyendo, no hay entonces el ningún aprendizaje no efecto. está. Uh-huh. No está el aprendizaje. Y por eso yo pienso que a veces los niños no se entusiasman con la lectura porque no hay como un entendimiento. Pero precisamente por eso es que tenemos que llevarlo a esa lectura comprensiva, si es necesario dividirlo por párrafos, ¿qué tú entiendes de este párrafo? Y llevarlo uno a ese análisis, mira, ¿a qué punto tuvo importante aquí? ¿De qué realmente, de qué se está hablando? Exactamente, y comenzar Para que el desde lo niño más sencillo. empiece. Uh-huh. Desde lo más sencillo, porque a veces le decimos preguntas muy, muy abiertas, como ¿qué entiendes? ¿Ah? Vamos desde de lo principal. Si el texto está hablando de un niño con una gorrita azul, vamos a describir al personaje. Dime cómo se ve, cómo luce. Luego, si hay aspectos de la personalidad, ¿qué opinas de él? ¿Cómo se comporta? ¿Está feliz? ¿Está triste? ¿Qué tú percibes? O sea, mientras más específicas sean las preguntas que haga ese Excelente. mediador, va a permitir que esa comprensión vaya fluyendo de manera natural. Y a veces no es que el niño no sabe, es que no hemos hecho la pregunta correcta para que él pueda entonces hacer conexión y entender lo que le estamos solicitando. Entonces, mencionamos esta habilidad de aprendizaje de la lectura efectiva,
Hay muchas más y que se puedo mencionar solamente así, a grosso modo, como está el pensamiento crítico, que dentro del pensamiento crítico hay una serie de pequeñas habilidades que se necesita trabajar. Está también el pensamiento creativo, está también la colaboración y la comunicación. Son 4 en general, pero dentro engloban muchas funciones cognitivas que más adelante vamos a hablar, que tiene que ver con el programa de enriquecimiento instrumental, el PEI. Así que no sé si ya es tiempo. ¿Qué me dices tú de Sí, podemos empezar a hablarle de bueno, ya más o menos hemos estado hablando sí. del instrumento. Que PEI es un instrumento, una herramienta que ayuda a desarrollar las funciones cognitivas. Es algo que las cogniciones van muy correlacionadas y esa es la forma como la persona interpreta el mundo a través de las cogniciones. Entonces, esto es sumamente importante que se ha desarrollado en el niño y también en el adulto, porque todavía hay adultos que hay muchas cogniciones que no están activas, que una de las cosas que hace este instrumento es activar. A veces están ahí, a veces están deficientes. Y es unas veces hay que activarla, otras veces trabajarla porque están deficientes. Y el instrumento PEI es lo que, esa es su función. Cuando nosotros la utilizamos, ya sea como maestro, sea como terapeuta, cuando un niño llega al consultorio o está en el colegio y vemos que tiene alguna dificultad, así como hablábamos, en relación a interpretar o hacer un análisis de un texto, pues esta herramienta es muy, muy eficiente, muy buena, es excelente. Cuando hablamos de funciones cognitivas, estamos hablando de la organización, como tú hablabas, Edu, de la planificación, de cómo resolver el problema, cómo trabajar la concentración, mantener y distribuir la atención, entender y también cómo saber expresar el lenguaje, Así es, porque muchos desarrollo del niños tienen vocabulario. esa dificultad, así es. Y a través de este instrumento se trabaja el vocabulario. Edu, como ya ella ha estado más en el ejercicio Sí, sí. de la aplicación, vamos a hablarle un poquito más Sobre detallado sobre lo que es PEI, por favor. realmente a mí me apasiona mucho este programa y que realmente fue creado por el doctor y profesor, realmente, el profesor Ruben Forstein, que es fue el creador y el fundador del Instituto para la Propensión del Aprendizaje, para el potencial del aprendizaje. Y es un programa muy esperanzador, internacionalmente reconocido, creado en Jerusalén, Israel. Y básicamente te está dando una perspectiva distinta a lo que en aquellos tiempos se comenzaba. Estoy hablando de los tiempos de Piaget, que definió la manera en que aprendemos es a través de esquemas mentales. Y el doctor Forstein unió varias teorías y consolidó la de él, dándonos una perspectiva mucho más esperanzadora. Mientras Piaget nos dice que aprendemos por etapas y si tú saltas una etapa ya no puedes volver a recuperar lo que perdiste. Es como una cebolla que tiene capas, se va pelando, pero la cebolla no vuelve a ponerse como antes. El doctor Forstein nos dice que el aprendizaje es como un árbol, que donde se rompe una pequeña rama, cuando hay un mediador cuidando ese árbol, echándole lo que necesita y cuidándole, va a florecer otra rama por otro ladito y hasta con flores. Eso Entonces, me es encanta de maravilloso. eso, porque así como tú decías, es tan esperanzador. Porque dime de los padres, por ejemplo, que a veces se enteran que su hijo tiene alguna dificultad de aprendizaje Sí, o en su desarrollo, que de hecho tengo entendido que precisamente por la necesidad de su nieto fue así que es. él creó este método, porque así es, las necesidades nos llevan a crear y a buscar respuesta a nuestra situación y surgen grandes cosas en esta búsqueda. Eso sí. Y lo que me encanta de PEI
es esto, que te da esperanza, no te dice, bueno, ya esta etapa pasó, mira, de tal etapa a tal etapa tiene el niño que forjarse tal cosa, tal desarrolla, tal habilidades, si pasó, bueno, ya eso se va a hacer difícil, quizás no lo logre, no, esto es sin importar la edad que tenga. Sin importar la edad. Aún tú seas un adulto, como decíamos hace un momento, aún siendo tu adulto, tú puedes desarrollar muchísimas habilidades que no fueron desarrolladas durante tu niñez, pero ahora tú puedes hacerlo. Porque él habla de que el cerebro puede moldearse, puede seguir creciendo. Y yo creo que es así, porque realmente cada vez más hay más descubrimiento de que el aprendizaje es continuo. Eso sí, y esa es la base de este programa, que la teoría es la modificabilidad de las estructuras mentales, que pueden ser modificables. Entonces, eso significa que la inteligencia es un proceso dinámico que puede cambiar, no se quede estático. Antes teníamos estas pruebas estandarizadas, siguen existiendo, pero ahora tenemos mucho más conocimiento. Estas pruebas nos daban un resultado y en vez de sonar algo que nos diera una luz, era simplemente estancado. La etiqueta, sí, pero ¿qué hacemos con esto? Pues el doctor Feinstein crea esta serie de instrumentos llamados PEI, Programa de Enriquecimiento Instrumental, que llevan a cada individuo a poder desarrollar funciones cognitivas, funciones que son las que nos permiten aprender. A veces suenan como raras. Las funciones cognitivas son aquellas que nos dan esta habilidad de poder aprender y desarrollarnos, no solamente en la escuela, en todo. Entonces, estos instrumentos siguen una serie de patrones y se fundamentan cada uno en funciones específicas y las integran todas a la vez. Y son repetitivos en cierta medida, pero es necesario esa repetición porque necesitamos crear un hábito de pensamiento. Cuando tú te ves con un instrumento, tienen diferentes nombres. Voy a mencionar, por ejemplo, comparaciones, la unión de los puntos, que nos ayuda a la búsqueda sistemática, que son por mencionar algunas funciones. Cuando nos vemos con estos instrumentos, tienen hasta 10, 12 o 13 ejercicios para que el estudiante vaya repitiendo para crear un hábito, pero no es lo mismo cada día. Cada vez se le va agregando un nivel de abstracción mayor. No imposible de alcanzar, sino que reta tu cerebro, es algo conocido, pero algo un poco diferente hace que me motive a intentarlo. Y pues, con un buen mediador que sepa allí hacer las preguntas correctas, los estudiantes van superando el bloqueo, van llenando su repertorio en el autoestima, porque esto no solamente aplica a niños que tengan un bajo nivel o una rigidez cognitiva. Cuando yo hablo de rigidez cognitiva, es que los esquemas mentales son más rígidos, pero eso no significa que no puede aprender, ¿ok? Sino que necesita estimulación. Hay personas, hay niños y jóvenes y adultos que sus esquemas no se mueven tan fáciles y otros que aprenden al vuelo y tú dices, wow, y vemos, a veces los niños se sorprenden de ver a sus padres, mami maneja, busca la ruta más rápida, le da tiempo de ir al supermercado, organiza la casa, sabe dónde está todo. Esas son funciones cognitivas. Así Y esa habilidad que tiene mamá o papá se le considera en este programa, en PEI, un nivel alto de adaptabilidad, de modificabilidad. Entonces, bueno, eso solamente es para niños que tienen una dificultad. No, porque esto te enseña a ti a cómo pensar, cómo tener un pensamiento ágil, cómo analizar, darme un plan, una estrategia para evitar al máximo los errores. ¿Cómo se enseña eso? Con este tipo de instrumentos, que cada uno de manera individual te va indicando cómo hacer análisis, cómo hacer comparaciones que te permitan tomar decisiones acertadas y correctas, las comparaciones, cómo controlar los impulsos, cómo controlar la ansiedad. O sea, esto no se es. crea.
que esto, Edu, nos lleva entonces a, como hablamos, a trascender. Cuando nosotros durante la aplicación de este instrumento le enseñamos a los niños, no pueden obrar de manera impulsiva, una conducta impulsiva. Tienes que fijarte bien lo que vas a hacer. Por ejemplo, en el caso cuando se trabaja con puntos, uniendo puntos, te dicen, tienes que tener cuidado porque los errores te van a hacer que se te dificulte formar la figura que debe formar. Entonces, por eso, antes de tú trazar la línea, tienes que pensarlo, tienes que analizarlo. Y esto mismo nos ayuda entonces en la vida. Antes de tomar una decisión, tú tienes que pensar lo que va a suceder, lo que va a pasar de ahí en adelante, la consecuencia. Inclusive cuando se comete el error al estar trabajando con el instrumento, pues también ahí se le enseña qué error cometiste, por qué lo cometiste, qué tú debes hacer para no volver a hacerlo. Y todo esto, a medida que nosotros trabajamos con los niños día tras día con este instrumento, eso se va haciendo un hábito de vida. Donde ya, exactamente, donde ya en su vida ellos van a hacerlo de forma natural, que cuando tengan que tomar decisiones, cuando tengan que hacer algo, espérame, no puedo hablar de manera impulsiva, tengo que pensar, tengo que saber cómo voy a hacer esto, qué necesito, que esa es también una de las formas que trabaja Pei. Antes de yo hacer un trabajo, ¿qué yo necesito? Así es. Necesito el diccionario, necesito la regla, necesito el compás, necesito cartulina, necesito, ¿qué necesito para hacer lo que tengo que hacer? ¿Qué tiempo me va a tomar para hacer esta tarea y para lograr ser eficiente en ella? No es solamente hacerlo bien, es hacerlo también a tiempo, ¿ok? Y este tipo de estrategias y de habilidades es lo que promueve este instrumento de Pei, que es muy versátil porque a la vez que está interviniendo, también evalúa. Mientras cuando tú utilizas una de las páginas de Pei, automáticamente entras en contacto con ella, estás haciendo dos cosas a la vez, evaluando y también interviniendo al paciente. Esto no solamente lo toman niños con dificultades, es extremadamente recomendado para niños que vemos que son promedio, que son niños hábiles, que están aprendiendo y que cumplen con las exigencias de su entorno, que eso es algo importante de mencionar, que no podemos decir que un aprendizaje adecuado es el que cumple con los estándares de todo el mundo. O sea, el niño que no tiene exigencias escolares, que vamos a pensar en alguna tribu lejana, en su entorno, si él tiene las habilidades para desarrollarse en su entorno y lo está haciendo bien, no significa que él no tiene un adecuado desarrollo, que eso es parte de esta teoría, por lo cual surge este programa. Decimos que es adecuado el aprendizaje cuando cumple las exigencias de ese entorno. Por ejemplo, en nuestro entorno, la escuela es una exigencia social que nos determina cuando un estudiante está en el promedio adecuado, que está logrando lo que se espera, ¿ok? Y por eso medimos a todos los estudiantes de la República Dominicana con el sistema. Pero yo no puedo comparar a un niño dominicano con un niño que vive en Nigeria, por ejemplo. No. Tiene una diferente manera de ser adecuado para ello y sus circunstancias. Y el PEI lo que busca es, por un lado, potencializar y por otro, nivelar. Potencializa aquellos que vienen con una flexibilidad cognitiva, que son fáciles de mover los esquemas, y también pues eleva a aquellos niños, jóvenes, también adultos, que tengan rigidez en los esquemas. Rigidez es eso de que es difícil tu ver un aprendizaje rápido, ¿ok? Pero eso no significa que no está aprendiendo. Que no lo veamos rápido no significa que no se está dando el aprendizaje. Y en esta parte, Edu, de la parte de la rigidez y la flexibilidad mental, que una de las cosas que trabaja mucho Pei, la flexibilidad mental, es algo que yo pienso que en este tiempo todos tenemos que tener, esa flexibilidad mental, ya que los tiempos están cambiando tan rápido, todo está en movimiento. Si este mismo tiempo hemos tenido que tener flexibilidad mental
porque nadie esperaba esta situación y estamos teniendo que adaptarnos. Las personas que sufren y caen en situaciones emocionales son las que se resisten más al cambio. Le cuesta adaptarse y al costar tener esa dificultad de adaptación, pues entonces eso le crea situaciones internas, emocionales, pues no lo quiero, no me gusta, yo no quiero, no me adapto, no quiero esto, se niegan a esa realidad que le corresponde vivir, que no eligieron, pero que nos toca. Y cuando una persona no tiene esa forma, qué lindo es poder enseñarle a nuestros hijos desde niños, Edu, que puedan aprender a esa flexibilidad mental. Las cosas no tienen que ser de una forma cuadrada, no, así es, este es el camino que yo aprendí y por aquí es que yo me voy. Bueno, pero vamos a enseñarle que puede llegar a ese punto por diferentes caminos, porque si aquí, por ejemplo, yo voy para una tienda, vamos a decir a Ágora, y de repente el camino donde yo voy se bloqueó porque hay un camión atravesado, sucedió un accidente o lo que sea, allá yo me voy a quedar ahí, ya no voy para ninguna parte porque es el camino que yo me sé. No, la flexibilidad mental nos indica que yo debo pensar que puede haber otro camino y puedo irme por otro lugar donde yo puedo llegar a mi destino. Y eso es en sentido general. Tenemos que enseñarle esto a nuestros hijos y nosotros también aprenderlo como adultos. Que los adultos pueden tomarlo, incluso esto es muy conveniente hasta en terapia individual, porque no solamente estamos hablando de aprendizaje para usarlo en material académico, estamos hablando de que cuando una persona ve que puede superar estos ejercicios y luego transferirlo a acontecimientos de la vida diaria, el autoestima también va cambiando y va diciendo, bueno, yo antes era impulsiva y ahora veo que puedo tener tiempo para detenerme, pensar, y esto lo vemos en el papel, pero luego lo paso a la vida real. Entonces esto va equipándome para enfrentar el problema X de ayer que no solucioné, el Y que me aparece al otro día, pues ok, ya tengo las herramientas para hacerlo, ya voy más optimista y mi autoestima está mucho más elevado y tengo las herramientas para hacerlo. No es lo mismo cuando somos como, ¿qué es esto? No tengo ni idea, no queremos ni intentarlo, no superamos el bloqueo para nada, queremos escondernos. Y para adaptarnos, ¿sabes qué? Hay que aprender. Sí, así es. Si no hay aprendizaje, no hay adaptación. Y si no hay un cambio, no se ha producido un aprendizaje. Sí, eso es importante. Si lo que nosotros escuchamos no produce un cambio, entonces no hay un verdadero aprendizaje. Por eso siempre cuando estoy exponiendo algún tema o alguien viene y nos acompaña en el programa, siempre yo le digo a los oyentes, ahora lo que aprendimos hay que llevarlo a una práctica. Si no lo llevamos a una práctica, ese conocimiento no sirvió para nada, simplemente un conocimiento más, donde usted lo puede tararear, lo puede hablar, lo puede compartir, pero si su vida no hubo cambio, no hubo un aprendizaje genuino. Esto debe llevarnos a que haya un cambio en nuestra vida, si realmente hubo el aprendizaje. Así es. Este programa busca que cada instrumento está enfocado en crear este tipo de ejercicios. Se llama instrumento, la persona piensa en instrumento de música, pero no es así, son unos folletos con varios ejercicios bastante sencillos y simples de papel y lápiz que duran aproximadamente, depende, porque varía en duración y están desde pequeñitos, o sea, niños desde preprimario pueden comenzar a ser expuestos a esto hasta la secundaria, e igual universitarios, incluso se puede jugar con estos instrumentos si tú tienes a un adulto que tiene una alta rigidez cognitiva, puedes entonces utilizar hasta los instrumentos que usas con los niños de preprimario para comenzar a estimular y atraer esperanza a ese paciente. Hay padres que le gusta que sus hijos estén en terapia individualizada con estos programas,
no porque el niño tenga ninguna dificultad, sino porque quieren que sean estimulados en ello. Y hay colegios que brindan este servicio a nivel ya institucional, pero como una clase, como una materia regular, que ambos es válido, ya sea individualizado, enfocado en ese paciente, o en un grupo pequeño donde todos compartan ideas y vaya pues creciendo juntos. Yo pienso, Edu, que los padres deben hacer conciencia como, por ejemplo, a estos niños que usted lo inscribe en el basquetbol, en la pelota, en aprender a tocar piano, guitarra, como parte de una rutina de vida. Si su hijo está en un colegio donde no impartan este instrumento o esta herramienta, es bueno que usted también pueda hacerlo como eso, como una rutina de la tarde de su hijo. Exactamente, como cuando usted lo lleva a basquetbol, a la pelota, esto es parte de su rutina durante la tarde, que le va a enseñar a su hijo muchísimas habilidades que no solamente van a ser a nivel académico, sino que van a trascender en su vida, en lo personal. En su Porque carácter. así es, en el carácter, porque trabaja el carácter, con el tema de la impulsividad, con la flexibilidad mental, con la adaptación. La parte que hay un instrumento que trabaja la parte espacial, Sí, donde orientación espacial. exactamente, donde la persona a veces no tiene esa orientación espacial y cuando van para un lugar no se orientan. ¿Dónde está el norte, el sur, a la izquierda, a la derecha? Hacia toda esa parte la enseña este instrumento. Eso fue uno de los instrumentos que más me impactaron a mí, porque yo tenía esa deficiencia cognitiva y todavía tengo que estar autorregulándome de que dónde estoy ubicada en el espacio. Y ese instrumento tiene orientación espacial 1 y 2. O sea que es bastante importante la ubicación que tenemos desde nuestra perspectiva, pero también hay otro tipo de orientación desde un referente. Que esa parte es súper, el referente. Siempre hablamos de esta parte. Cuando el niño está trabajando a nivel de este instrumento, es orientación espacial, siempre dice que es referente. Es como, cuando le van a traer algo a uno a domicilio. ¿Qué le queda al frente? Dígame una referencia. ¿Dónde queda cerca? Este es el referente. Y la perspectiva que tú le das al chico por el delivery no puede ser la tuya. Tú tienes que ubicarte en la posición de él para darle una buena dirección para que llegue al objetivo. Entonces, este instrumento nos enseña este tipo de habilidad, cómo ponerme en el lugar del otro para dar instrucciones claras también y precisas que lo lleven a lograr el objetivo. Porque podemos ser muy hábiles, pero no sabemos expresar para nada las instrucciones para lograr obtener lo que queremos o lograr la tarea. Así que... Y ahí entra en función lo que hablamos de las operaciones mentales, donde hay una parte que es de entrada, de cómo yo recibo la información, y la elaboración, que es cómo yo elaboro lo que estoy recibiendo, y la parte de la salida. A veces yo entiendo muy bien, recibo la información, aparentemente la elaboro, pero no sé cómo darle salida a esa información. Y como tú decías ahorita, el PEI no solamente trabaja estas áreas, sino que también va evaluando. Si nosotros vemos que la situación es en la entrada, la información, tú no puedes tener un aprendizaje si no entra bien. Exactamente, la información. O si la dificultad en la elaboración, mira, el niño está adquiriendo la información, está teniendo buena entrada, pero no sabe cómo elaborar. ¿Qué hacer con toda esta información que me está entrando? Entonces el niño sabe la entrada bien, está bien ahí, está también la elaboración, pero no sabe cómo sacar esta información. Porque yo pienso que nos pasa a todos. A veces tenemos como mucha información y decimos, pero ¿cómo yo puedo transmitir todo esto que pienso y siento y quiero esta idea? Y que me entiendan. Exactamente. Entonces ahí está la dificultad en la salida, en la operación mental, en la parte de la salida. Así que de verdad. El rol del mediador es sumamente importante. Una persona que tiene que estar juiciosamente velando por ese estudiante, por ese paciente, como tú dices, viendo dónde están esas deficiencias cognitivas, que yo sé que todos
todos tenemos nuestras deficiencias cognitivas. Y lo genial de esto es que cada instrumento tiene allí una función cognitiva específica que trabajar. O sea, que no tienes que empezar por el instrumento 1 necesariamente, y ojalá que sí, sino que, ok, evalúo, veo que tienes esa necesidad, vamos a usar este instrumento y vamos a trabajar desde ya en lo que tú necesitas, ya sea que aprendas a comparar, que aprendas a desmembrar un problema en todas sus partes, ya sea que necesites aprender a, bueno, ya hablamos de ubicarnos en el espacio, de también cómo separar por categorías y nombrar y organizar, hacer una imagen mental, tener un pensamiento divergente, que eso significa que yo puedo tener un problema y que aparezcan muchas otras soluciones que yo pueda escoger, tener un pensamiento hipotético, hacer inferencias y sacar hipótesis. Bueno, puede ocurrir esto, pero también puede ocurrir aquello. ¿Qué pasaría si yo hago esto? Entonces, es realmente muy versátil y ojalá, como tú dices, los padres crean esta conciencia de no solamente enfocarnos, bueno, el deporte, la pintura, eso es genial, otro Sí, idioma, así es. sino que quieran también enfocarse en hábitos de pensamiento, porque este programa nos enseña a cómo pensar. Y eso es algo que en esta generación no nos gusta mucho. Sí, esa es una deficiencia que está en esta generación y yo pienso que ejercitar a nuestros hijos, ya que estamos teniendo esa deficiencia producto de la tecnología, las redes y la pantalla han hecho mucho daño, entonces esta herramienta es algo muy, muy bueno y eficaz en este tiempo para nuestros hijos, para nosotros mismos. Nosotros de verdad que las recomendamos como profesionales. Por favor, di dónde tú estás ubicada, tus redes, cómo te pueden localizar en caso que necesiten tu servicio. Gracias. Yo estoy en las redes sociales, en Instagram, me pueden buscar como Cerebro y Aprendizaje, o también por mi nombre, Edu del Villar. Lo único que tienen que ponerle 2D, Edu, porque puede ser que no lo encuentren, pero sí con Cerebro y Aprendizaje. Mi contacto es 829-322-9086. 829-322-9086. Yo doy terapia de aprendizaje, me enfoco y utilizo el instrumento de PEI en consulta privada. Y así que es un placer para mí ayudar y traer esperanza a muchas familias y también pues enriquecer a familias y a estudiantes que lo necesiten. Así que de verdad que... Excelente. Edu, gracias por estar con nosotros. Mis oyentes, de verdad, gracias por estar ahí en sintonía. Espero que este tema haya sido de bendición para ustedes. Recuerden que si quieren seguirnos, pueden encontrarnos como S Integral 77, en Facebook como psicóloga Kenzie Antonio, también nuestra página de Solución Integral, y te invito a que te suscribas a nuestro canal, como lo puedes encontrar Solución Integral con Kenzie. De igual manera, yo trabajo con PEI, siempre nos comunicamos. Edu, yo le digo, si tengo un paciente que requiere de tu servicio, pues te lo envío y trabajamos de la mano. Si necesitan nuestro servicio, nos pueden llamar tanto Edu como a mí. A mí, ustedes saben, me pueden localizar al 809-713-1381, 809-713-1381. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima entrega. Muchas bendiciones. Amén. Bye, bye. Chao, chao.